A esta hora, en Estación Nacional presentamos un Postcat Nacional. ¿Qué tal, amigos y amigas de Estación Nacional? Volvemos con las entrevistas a los artistas chilenos y seguimos, como siempre, con las letras. Y esta vez vamos a hablar de una historia humana, una historia inspiradora, una historia que puede hacer sentir identificada a todos nuestros auditores y auditoras. Hablamos de Haití a Chile, el nuevo libro de la escritora y periodista chilena Marjorie Infante. Un libro que habla sobre su propia experiencia de vida, que habla sobre cómo ha vivido sus últimos años y cómo ha sido este cambio del que vamos a conversar acá en Estación Nacional con Marjorie Infante, periodista, escritora, autora de este libro De Haití a Chile. Marjorie Infante, bienvenida a Estación Nacional. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por este contacto. Gracias a ti por compartir estos minutos y por abrir quizás tu vida, tu corazón también en este libro. Vamos a contarle a la gente que nos está escuchando de qué trata De Haití a Chile. Tiene que ver con algo bien humano, Marjorie. Ilumínanos un poco sobre cuál es la temática, cuál es la historia que tú cuentas en este libro. Mira, principalmente el libro De Haití a Chile, yo lo escribí en el 2019, es una historia personal que narra la historia de mis dos hijos, que tengo yo el cuidado personal de ambos. Nunca pude ir a Haití por diferentes circunstancias y narro desde el momento que yo no conocí a mi hija mayor, que hoy día cumple 13 años ya acá en Chile junto conmigo, y posteriormente cómo fue la historia para reencontrarme con mi hijo menor, ambos hermanos biológicos en Haití. Es decir, es una historia de adopción de dos hermanos haitianos que son tus hijos, viven contigo, ya han formado una vida juntos. Es una historia que tiene, me imagino, varias partes ahí, Marjorie, y tú, me imagino que en este libro vas contando de dónde surge este amor por estos niños, cómo los conociste también a sus familias biológicas. Cuéntanos un poco cómo fue para ti volcar una historia tan personal en un libro que va a ser leído por mucha gente, y también preguntarte por qué decidiste contar esta historia a través de un libro. Sí, mira, decidí principalmente escribir este libro para que quedara nuestra historia ahí como registrada en un papel y que nunca en nuestros corazones se fuera plasmada en un papel. Y principalmente fue la necesidad de yo convertirme en mamá. Yo puedo ser mamá biológica, pero sí tenía esta necesidad de poder ayudar. Sentí que principalmente había ocurrido el terremoto de Haití hace muy poquitito, el mismo año 2020. Y, 2010, si es que no me equivoco, y sí, principalmente 2010. Comenzó casi toda mi historia desde esa época, que vi a muchos niños, a muchas amistades que también estaban haciendo proceso de adopción, y finalmente dije, bueno, ¿por qué no? Fue un poco difícil, sí, porque yo soy mujer soltera, no estoy casada, entonces principalmente fueron hartos desafíos que tuve que ir ahí cursando y sorteando con psicólogos, con asistentes sociales, con tribunales, etcétera, etcétera, pero finalmente pude, ¿no? Finalmente jueza, siempre me cuento esta misma historia, la jueza no lo podía creer después de yo haberme traído a René, ya haber estado ya casi 5 años con ella, haber tomado la decisión de traerme al hermano menor, en este caso se llama Reonel, y finalmente pude sortear. Igual es difícil ser mamá, ¿cachai? Toda una soltera,
nadie les enseña a ser principalmente mamá. Entonces, igual estoy viviendo dos etapas completamente distintas de ambos. Tienen personalidades completamente distintas. Mi hijo menor es muy revoltoso, es muy desordenado, es muy conversador. En cambio, mi hija mayor, que tiene 17 años, ya pronta ya a salir ya de cuarto medio, es muy es tímida, no le gusta hablar mucho, está en toda la etapa de la adolescencia máxima. Entonces, finalmente, entendiendo estas dos etapas, que no son para nada difícil, pero finalmente casi todo uno lo hace con cariño y amor. Es lo único que resulta. Por supuesto, Marjorie, y ahí también se cruzan varios temas porque, bueno, por un lado está el tema de la paternidad o la maternidad respecto de las posibilidades biológicas o la adopción, etcétera. Por otro lado, también se cruza el tema de la migración, que es algo que hemos estado viviendo en Chile en los últimos 20 años de manera bien frecuente, con ciudadanos de Haití, ciudadanos de Venezuela, ciudadanos de Colombia y de distintos países. Y por otro lado está esto que contabas respecto de las dificultades legales quizás para poder adoptar, para poder hacerse cargo de un niño o de una niña que uno ve evidentemente que no tiene lo que necesita para poder desarrollarse y crecer de buena manera. Y ahí quiero partir con eso preguntándote cuáles fueron las principales dificultades administrativas, legales, burocráticas a la hora de poder convertirte en la tutora, en la madre de Renet y Reonel, estos hermanos haitianos. Y en Chile me imagino que no es tan fácil hacer este tema. Tú comentabas que eres madre soltera, eso asumo yo te dificultó el proceso. Cuéntame un poquito cuáles fueron las principales trabas que tuviste en este proceso. Sí, mira, hace 13 años no era como en la actualidad. Ahora en la actualidad se han abierto varias puertas. No así para entrar a gente migrante a Chile. Eso sigue siendo muy complicado. Pero sí me refiero en el caso de la adopción. Hoy día, por ejemplo, veía la semana pasada o antes pasada que ahora a los que cuidan, puede ser que ellos o a la adopción, ¿cachai? Todo este niño. Hace 13 años no era así, era sumamente complicado. La verdad que yo hice la idoneidad por Fundación Mi Casa. Posterior a eso tuve que dirigirme a una psicóloga particular para que me dieran finalmente la idoneidad de poder adoptar en este caso a Renet. Y posterior a eso, cuando Renet llegó a Chile, comenzó todo el asunto de tribunales y finalmente, claro, fue muy complicado porque finalmente muy pocas chilenas, hay una chilena antes que yo que había adoptado de forma soltera a una niña de Haití, por el miedo obviamente finalmente a lo que hoy día todavía vivimos acá en Chile, principalmente el racismo, la discriminación, que finalmente todavía la estamos viviendo y finalmente yo lo veo, no todos los días, pero sí principalmente en el colegio de mis hijos, que claro, sí el bullying, ¿cachai? Todo como que se hace presente con respecto a su color de piel, a su nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces sí fue muy difícil para mí hace 13 años poder lograr este sueño de convertirme en mamá, y posterior también lo que yo te contaba, que se sumó también a este desafío, que la jueza no lo podía creer, que yo, siendo una mamá soltera, ya había optado ya por la adopción de mi hija mayor y ahora lo hacía con mi hijo menor. La verdad que se me presentaron varias pruebas, varias situaciones psicológicas que tuve también que enfrentar, que te metían psicólogos para acá y para allá, pero finalmente como que pude sortear y finalmente hoy día vivimos como familia los tres ya establecidos con todo legal y todo bien. Y en términos de migración, ¿cómo ha sido para ti como madre chilena el tener que quizás enfrentar temáticas como la discriminación con tus hijos? Obviamente mucho más doloroso cuando te tocan a alguien cercano, a alguien de tu núcleo, de tu familia. ¿Cómo ha sido para ti tener que lidiar con eso y tener que hablar con los niños, explicarles, hacerlos entender respecto a este tema? ¿Cómo ha sido este proceso? Es algo que me imagino no tiene una respuesta definitiva, algo que se va viendo en el camino, pero cuéntame un poco tu experiencia respecto de este tema. ¿Cómo has podido lidiar con eso? ¿Cómo has podido enfrentarlo con tus hijos? Mira, ha sido completamente difícil. Como te decía, Renet no le gusta hablar mucho, es bastante tímida. Y principalmente también se viene por el bullying que ella ha sufrido constantemente en los colegios. Principalmente yo soy mamá leona, cada vez que ellos me cuentan algo, lo trato obviamente de ver con dirección, con vibra. Pero yo también, por ejemplo, apoyo a una fundación de salud mental, entonces estoy como
entre comillas, preparada como para enfrentar estos tipos de casos también. Pero no es difícil, es muy difícil, perdón, cuando el niño obviamente viene de una familia así, que obviamente lo exponen al colegio con vulnerabilidad en la familia, que finalmente ataca, ¿cachai?, todo a su compañero más desvalido. Entonces ha sido bastante difícil ver que todo y enfrentarme a estas situaciones de bullying, pero principalmente lo veo con convivencia escolar, con dirección, y principalmente también, obvio, ¿cachai?, todo para ambos de mis hijos, psicólogos, porque yo creo que es la única manera también como que de poder como crecer sin miedo y finalmente enfrentando, ¿cachai?, toman la realidad que estamos viviendo. Claro, la red de apoyo es fundamental ahí, red de apoyo cercana, red de apoyo de profesionales también, son temáticas que no son fáciles para los padres que adoptan a niños migrantes, y para los niños migrantes ciertamente no debe ser un tema sencillo. Marjorie, me interesa mucho, en tu libro tú incluyes algunos pasajes relatados por Renet particularmente. ¿Cómo construiste esa visión que se plasma de ella, de tu hija mayor, en este libro, a través de entrevistas? ¿Pudiste entrevistarla quizás y poder plasmar lo que ella sentía en ese momento? Cuéntame un poquito cómo fue la construcción de esos pasajes como en primera persona de los niños. Sí, finalmente tengo yo un amigo haitiano que era vecino, de la familia de Renet, y principalmente yo conozco al papá y a la mamá porque fueron ambos encargados de traerme a los niños, ¿cachai?, de toda Chile hace 13 años, y principalmente, obvio, conversando con ellos, con doctores, con todo, pude obviamente construir como que la historia de Renet antes de los 4 años y medio, que principalmente yo la traje y nos conocimos personalmente. Pero claramente que yo conocí a Renet aproximadamente cuando tenía 2 años, cuando comenzó todo este proceso legal, y pude posteriormente traérmela a los 4 años y medio aproximadamente, cuando ya estaba ya todo listo ya para recibirla acá en Chile de forma legal. Una historia que está plasmada en este libro, de Haití a Chile. Aparecen varios capítulos narrados por Marjorie Infante, esta madre que adoptó a 2 hermanos haitianos, pero también aparecen relatos de ellos. Marjorie, quisiera preguntarte qué es lo que tú esperas que sientan los lectores cuando lean este libro. ¿Cuál es el mensaje central que tú esperas transmitir a través de Haití a Chile? Porque, como hablábamos, son muchas las temáticas que se tocan, son muchas las aristas que pueden hacerse sentir identificado a algún lector o lectora, pero ¿qué es lo que tú quieres transmitir? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar con este libro? Mira, a mí en el proceso, Osvaldo, muchas veces me dijeron amistades, en tribunales, las psicólogas, que finalmente quizás yo no iba a poder. No iba a poder porque yo no recibo un sueldo millonario, no soy millonaria, ¿cachai?, ni nada, como una mamá soltera, iba a sostener a 2 hijos y con las complicaciones del color de piel, por el racismo, bullying y todo. Pero realmente sí, ha sido muy difícil, ¿cachai?, todo este camino, pero sí, obviamente, muy de corazón bello, porque finalmente he formado, ¿cachai?, a 2 niños que no sé cuáles serían sus futuros en Haití. No me siento salvadora de gente, ni mucho menos, al contrario, pero sí formamos una linda familia, y la verdad que el que lea, ¿cachai?, toda mi historia, principalmente como que yo doy a conocer que nunca nos podamos rendir ante cualquier situación que nos diga, ¿cachai?, todos los otros. Yo me metí en la cabeza esta idea, ¿cachai?, todo de ser mamá. Posteriormente conocí, ¿cachai?, a Reonel, y dije, bueno, me lo traigo, ¿cachai?, todo nuevamente, ya sabiendo todas las explicaciones que yo había tenido ya con René en tema tribunal, con los psicólogos, asistentes sociales y todo lo que yo ya te he contado. Y finalmente como que lo logré. Entonces igual como que es sumamente inspiradora quizás nuestra historia, y se las recomiendo a todos aquellos, ¿cachai?, que no lo quieran leer. Están las librerías, nos ganamos, ¿cachai?, un premio por el Ministerio de la Cultura, donde lo destacaron por ser un libro que destaca la multiculturalidad acá en Chile. Entonces está en todas las bibliotecas públicas de Chile de forma gratuita, que lo pueden acceder, y el que quiera obviamente comprarlo también está en todas las librerías que les pueda quedar cerca o que siempre, ¿cachai?, acuden a comprar. Es Marjorie Infante, periodista y escritora, autora de este libro de Haití a Chile, una historia humana donde ella cuenta
todo un proceso que tuvo que enfrentar a nivel legal, a nivel psicológico, a nivel humano, para adoptar a sus 2 hijos. Hoy forman una familia que me parece ejemplar también para la situación que estamos viviendo en Chile, así que les recomendamos a todos nuestros auditores y auditoras este libro De Haití a Chile. Como decía Marjorie, lo pueden encontrar en diversos lugares, en formato gratuito, en formato pagado también. Recuerden que hay que apoyar al artista nacional, así que muy relevante eso. Marjorie Infante, para cerrar ya rápidamente, ¿te quedó algo en el tintero que quisieras contar quizás en otro libro, en otra entrega respecto de esta historia, o estás pensando ya en literalmente dar vuelta a la página y escribir sobre otra temática? Sí, principalmente a mí me gusta escribir harto, pero no lo he pensado por el momento, escribirla como que la segunda parte, pero sí me gustaría más adelante, quizás cuando los niños elijan alguna carrera universitaria. Ronet ya está pronta ya de salir del colegio, entonces sí, igual me gustaría como escribir la segunda parte, quizás un poquitito más extensa, que una de las críticas, ¿cachai? Todo que le han hecho al libro, que yo también agradezco, obvio, que fue muy cortito y preciso, pero yo como periodista, ¿cachai? Todo no me tantos libros, para ser súper sincera, entonces lo hice súper cortito y preciso para que todas las personas que quisieran leer nuestra historia lo pudieran hacer como sin tener tanto tiempo en leer el libro, sino que quizás un día, 2 días y finalmente como que ya lo tenés listo. De repente el ajetreo diario, ¿cachai? Y todo como que de repente no te permite como que sentarte de repente a leer un libro, entonces por eso lo hice ser tan cortito y preciso, y así quizás más adelante poder saber la segunda historia ya cuando los niños más grandes, con su familia, estudiando, etcétera, etcétera. Sí, ahí igual puede ser por un lado positivo porque deja con sed al lector para poder leer más. Quizás hay una segunda parte con otros detalles, podría ser interesante, pero ya está disponible De Haití a Chile, esta historia sobre la adopción de 2 niños haitianos por parte de su madre chilena. Hoy forman una familia, una historia que los puede inspirar si tienen la oportunidad de leer. Marjorie Infante, la autora de este libro, una historia personal, también la madre que adoptó a estos niños. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros acá en Estación Nacional. Te mandamos un gran abrazo y te dejamos la invitación para el futuro, para que podamos conversar sobre lo que ha pasado en los últimos años con Renet y Reonel, porque la verdad es que quedamos ahí bien enganchados con lo que va a ser de sus vidas acá en Chile. Gracias, Osvaldo, por el espacio, por la entrevista, y un abrazo a todos. Un abrazo, Marjorie, que estés muy bien. Gracias también a todos y todas nuestros auditores acá en Radio Estación Nacional. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.